Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos en esta ocasión. Demos inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Dando inicio con ello, me gustaría compartirles el siguiente mensaje. Lo que ha consagrado y define como clásicos a determinados textos y autores es la lectura reiterada, fervorosa y permanente a los mismos y a lo largo de los tiempos y de todas las generaciones. Clásicos son aquellos libros leídos con una especial veneración a lo largo de siglos. Un libro clásico es un libro enormemente sugestivo que invita a nuevas relecturas. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un gusto saludarles por este medio, en el que nuestra Preparatoria Federal por Cooperación, presidente Lázaro Cárdenas, sigue de fiesta en esta cuarta edición del Regodeo de las Letras. Una fiesta que se nutre de alegría por la participación de nuestros padres de familia, a quienes saludamos con mucho gusto en esta tarde, a nuestros docentes, a quienes enviamos un afectuoso saludo, a nuestros alumnos, a quienes extrañamos, a nuestros exalumnos, que sin duda alguna también se hacen presentes a través de estos medios. A todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, un gusto saludarlos a través de este medio. Pero lo más importante en esta ocasión es darle vida a nuestro evento con invitados muy especiales, que hacen un espacio en sus agendas para compartir con nosotros aquello que parece olvidado, pero que hoy vale la pena recordar. Estamos aquí reunidos en la cuarta edición del Regodeo de las Letras para llevar a cabo un conversatorio que lleva como título La lectura de los clásicos y la memoria activa de la tradición. Bienvenidos sean todos ustedes. Esta tarde nos acompañan como panelistas el licenciado David Huerta Osornio. Él es licenciado en Derecho, especialista en la enseñanza de la lengua, formador de formadores, docente de hermenéutica, traducción e interpretación, oratoria y retórica, derecho civil y penal. Actualmente, presidente de la Asociación Civil Oriente Social Educativo. Presta sus servicios jurídicos en el sector público, en el Departamento Legal de la Dependencia del Sistema Penitenciario en Michoacán. Se desempeña además como un perito traductor e intérprete, a quien damos en esta tarde un saludo afectuoso y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestro. Maestro, ¿gusta saludarnos antes de continuar? Sí, gracias. Perdón, estaba haciendo los últimos ajustes aquí en el teléfono. Qué amables, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a todo el equipo de Prefeco, particularmente a la maestra Julieta, por la amable invitación, que no ha sido la primera y espero que no sea tampoco la última, que podamos seguir colaborando en este y otros proyectos en beneficio de los chicos, sobre todo en esta etapa tan complicada, en donde es difícil tomar una decisión que impactará por el resto de nuestras vidas de un día a otro, ¿no? Es complicado. Agradezco la invitación y estoy atento a las indicaciones de nuestro moderador. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Presento también con ustedes a la licenciada Marta Uribe Mesa. Ella es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con una maestría en Derecho Penal. Actualmente trabaja en el Centro Universitario del Valle de Zacapu y en la Prefeco presidente Lázaro Cárdenas. Un saludo muy caluroso, maestra. Bienvenida también y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro Santoyo. Pues para mí es un gusto participar en este conversatorio. Me da gusto formar parte de la prepa. Me gusta participar en todo esto que ha tomado la iniciativa la maestra Julieta. Y pues aquí en lo poquito que yo pueda ayudarla, que no
no sé si sea mucho o poco, pero trataré de apoyarla y ayudarla en lo que yo pueda. Y me es muy grato que me invite. Y en este tema que es interesante de los clásicos. Bien, maestra, muchas gracias por acompañarnos y por hacer este espacio para compartir con nuestros alumnos. Nos acompaña también en nuestra mesa de panelistas la maestra en Dirección y Gestión de Centros Educativos, la maestra Julieta Tobar Moreno. Ella, además de tener una maestría por parte de la Universidad Internacional de Rioja, es licenciada en Educación con especialidad en Lengua Extranjera por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, diplomada en Traducción, es perito traductor, docente certificada en competencias docentes para la educación media superior, docente certificada en la enseñanza del inglés por Cambridge, directora del Instituto de Lenguas y docente de la Prefeco Presidente Lázaro Cárdenas. Maestra, sin duda alguna, un gusto compartir con usted también este espacio. Bienvenida, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy halagada por sus comentarios. En realidad yo quiero solamente comentar que este evento es un esfuerzo colegiado de todos los compañeros docentes que elaboramos en la Prefeco, Presidente Lázaro Cárdenas, nuestra gran escuela. Y es un gusto para mí estar el día de hoy aquí compartiendo con personalidades tan importantes y con mucho saber, ¿no? Que tienen muchísimo saber. Espero yo poder aportar mi granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña en esta mesa de panelistas el doctor José Alejandro Mendoza Tobar. Él es doctor en Ciencias Humanas con especialidad de estudios de las tradiciones escritas filosóficas. Actualmente es docente de nuestra Prefeco Presidente Lázaro Cárdenas. Doctor Alejandro, bienvenido también a nuestro conversatorio. Maestro Alejandro. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Para mí es un gusto. Perdón. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, lo escuchamos, maestro. Adelante. Hola. Bueno. Sí, maestro, lo escuchamos. Adelante. Ok. Gracias, maestro. Muy amable. Pues, decía que y al mismo tiempo me da mucho gusto estar aquí con las compañeras en este conversatorio, que también celebro la presencia pues de los compañeros y las compañeras docentes, así como de los alumnos y las alumnas de nuestra institución, que han mostrado bastante interés, y es para mí un gusto pues, poder colaborar en esto, que, retomando palabras de la maestra Julieta, pues es un esfuerzo de toda la prepa, de manera colegiada y en conjunto, a partir del entusiasmo de todas y de todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro, por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos sean todos ustedes. Agradecemos el que nos estén acompañando en esta tarde y sin duda alguna nuestros alumnos tendrán un escenario más para su aprendizaje. Sabemos que cada uno de ustedes cuenta con una experiencia y que esa experiencia el día de hoy nos la van a compartir. Muchas gracias por este espacio, maestros. Pues demos inicio a nuestro conversatorio. Es importante recordarles que este conversatorio lleva por título La lectura de los clásicos y la memoria activa de la tradición. Me gustaría dirigirme, primero que nada, a la profesora Marta. Profesora Marta, me gustaría que nos comparta, tengo por aquí la primera pregunta dirigida a usted. ¿Quiénes son los clásicos? ¿Existen los clásicos o solo se trata de un canon arbitrario relativo? Adelante, maestra. Sí existen los clásicos, maestro Santoyo. Los clásicos, yo creo que los clásicos literarios es una riqueza literaria abundante. Podríamos mencionar muchos clásicos como 100 años de soledad del Cabo Márquez. Podremos mencionar del Principito, ¿por qué no? Que muchos ni siquiera conocen este libro y es bueno hablar de los clásicos
para que conozcan que hay libros que aunque hayan pasado o que ya tengan tiempo de ser escritos, pues de generación tras generación se siguen leyendo, se siguen comprando. Entonces, por eso clásicos, por esa, digamos, tradición de comprar un clásico que quizás alguien nos recomendó por bueno que es. Entonces, sí, sí hay clásicos. Bueno, desde mi punto de vista, sí hay clásicos, le digo como 100 años de soledad, que nos habla de esta familia Buendía, de Úrsula, y que nos habla de que todavía quizás hay un pueblito que se llama Condo, donde pareciera que no pasa el tiempo y pareciera que solo cambian las generaciones. Entonces, sí, sí hay clásicos, por mencionarle algunos, que hay muchos, o por ejemplo, el de Dostoyevsky, que a mí ese libro, no sé, como que no lo pude dejar de leer, como que no lo pude dejar de leer, creo que no sé si lo leí en un día o 2 días, porque no podía del suspenso de quién había, si era culpable o no era culpable. Ay, no, pues ya hablaría mucho de los clásicos, pero para mí sí, sí son clásicos. Este, hay, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, por ejemplo, Romeo y Julieta, son clásicos. Sí, entonces podríamos mencionar muchísimos, maestros Antonio y compañeros, bueno, desde mi punto de vista podríamos mencionar muchos clásicos. Y yo en particular pues he tenido la curiosidad, no sé si sea buena costumbre, pero he tenido la curiosidad de sí leer, o he leído muchos, y a través de, fíjese que yo los leí los clásicos desde cuando era joven, y después los volví a algunos a volver a releer porque decía, como que creo que me faltó algo más de lectura para entender mejor este libro. Entonces, justo como usted dijo en la introducción, profesor Santoyo, como que es una relectura que quizás de vuelta vuelve a enriquecernos, de vuelta vuelve a dejarnos algo positivo, y por eso clásicos, yo considero. Excelente su aportación, maestra. Muchísimas gracias. Licenciado David, me gustaría dirigirme a usted en esta ocasión. Compártanos, por favor, por qué es importante leer clásicos de la literatura. Los clásicos de la literatura son un referente, en el entendido de que por clásico, además de las definiciones que se nos han dado y la aportación de la maestra Marta, tienen algo más. Comprende lo occidental y lo oriental por una categorización, entiendo yo, un poco caprichosa quizá, que tiene que ver por la parte oriental, con la literatura egipcia, hindú, japonesa, la hebrea, y por la parte occidental, propiamente la literatura latina o la literatura griega, que incluso esta misma definición choca consigo misma, porque por una parte el canon sí establece que se divide en dos, en occidental y en oriental, lo clásico. Pero nosotros hemos ido evolucionando propiamente el término, y ahora lo clásico para nosotros, para ti, para mí, para todos los que estamos presentes en esta reunión, es todo aquello que tiene una cierta serie de cualidades que trascienden a través del tiempo. Y lo distingo de que la literatura no es entretenimiento. O sea, la literatura tiene un propósito específico como una de las bellas artes, que en concreto es sublimar las emociones del ser humano, transformar un pensamiento, una idea, una palabra en algo que se siente, que a través de todos los órganos del cuerpo vibra y que nos hace, nos introduce a una experiencia, llamémoslo así, catártica, mística. Y considero que es importante la lectura de los dos, tanto los clásicos latinos, los clásicos egipcios y los clásicos, o a lo que nosotros ahora caprichosamente le denominamos clásicos, como bien lo mencionó la maestra Marta, y
estoy seguro se mencionará más adelante, Shakespeare, Cien años de soledad, El Principito, todo lo de Dostoyevsky, todos esos libros son trascendentales para una lectura. Y si me lo permiten, y espero no atropellarlos con el tiempo, quisiera hacer una analogía. Ustedes hoy se levantan de muy buen humor, van al centro de la ciudad y contratan un mariachi, porque tienen ganas de escuchar música. Entonces llegas, te apalabras con el mariachi, te pagas una cierta cantidad de dinero y le dices, tócame una canción. Y el mariachi era su trabajo. Al concluir la pieza musical, se habrá terminado ya el encanto, ¿no? Porque es un gusto pasajero. Y esta tendencia la tenemos también nosotros, así como la de ir a contratar un mariachi, para todos los gustos modernos que nos permite esta era digital. Se dividen en dos grandes bloques las audiencias. Las audiencias activas y las audiencias pasivas. Una audiencia activa es aquella persona que va, contrata el mariachi, se sienta y escucha cada palabra de la composición musical y la cuestiona. Por la otra parte, las audiencias pasivas son las que dicen, toca, se cruzan de brazos, yo ya te pagué, diviérteme. Y lo mismo sucede con la literatura. Vamos caminando por el puesto de revistas o en el centro comercial o en el tiradero de libros de la banqueta o en librerías de viejo y le decimos al dependiente, recomiéndame un buen libro. ¿Cuánto cuesta tu libro? Y lo pagas. Y como ya pagaste, esperas que el libro te entretenga o te divierta como un bien de consumo poco duradero. Y es un enfoque que considero un poco desacertado. La audiencia pasiva es aquel que paga el Netflix, que paga cualquier otro servicio de cable y dice, yo ya te pagué. Pone una película de terror, pone una serie de adolescentes y diviérteme, entreténme. Es una postura muy poco científica, muy poco rigurosa, algo que yo no aconsejo, porque en todo caso lo que deberíamos hacer es, de manera activa, interactuar con la lectura. Y para interactuar con la lectura es suficiente comenzar en cualquier punto. Empezar con la revista de dibujitos que nos venden en 15 pesos en el kiosco de revistas. Puedes empezar con cualquier cómic del centro comercial que llame tu atención. Puedes empezar con una serie de documentos, de trabajos, de manuscritos, ¿sí? Que indiscutiblemente en algún momento te van a llevar a lo clásico. Y pongo un ejemplo, porque finalmente estamos hablando de literatura cuando vemos también un programa de televisión. Recordaremos todos, y los invito, hablando de memoria colectiva, los invito a que hagamos un ejercicio rapidísimo. Todos recordamos el episodio en donde el Chavo del 8 sufre una acusación, una imputación falsa sobre su persona. Y presiento yo que en el colectivo, en la memoria colectiva de todos nosotros, persiste por sobre cualquier otro capítulo de esa serie, aquel momento en donde el protagonista sufre adentro de un barril por esa acusación inadecuada. Pero si solamente trabajamos la parte pasiva,
se va a terminar el programa, vamos a apagar la televisión y ya no hay más. Sin embargo, si estudiamos, si analizamos de una manera activa ese mismo episodio, comenzaremos a descubrir cosas, ¿no? Por ejemplo, que el escritor, el guionista de ese programa acostumbraba, como bien todos lo sabemos en este país, acostumbraba a utilizar una cacofonía, una aliteración con toda aquella palabra que sonara con CH, che. El Chavo, y la escribió Chespirito. Y también sabemos todos, porque también existe en la memoria colectiva, que Chespirito se hizo llamar a sí mismo Chespirito en honor a Shakespeare, haciendo notar que era como el Shakespeare mexicano, pero en chiquito, y por eso era Shakespeare. Si seguimos la línea activa de investigación en la literatura, incluso a partir de un programa aparentemente intrascendental, vamos a llegar en algún momento a descubrir esa relación del Chavo con las ches, con el Shakespearito y con Shakespeare. Oye, ¿quién es Shakespeare? ¿Qué escribió Shakespeare? ¿Quién es esa persona? Y vamos a llegar a Romeo y Julieta. Y en Romeo y Julieta definitivamente estaremos involucrados con ese sentimiento tan humano que ha permanecido durante la historia de la humanidad, que tú y yo y todos los días hemos sentido. Y quizás después de Shakespeare transitemos hacia, por ejemplo, Dostoyevsky con Crimen y Castigo, y quizá el estudio de más clásicos, o a lo que nosotros decimos clásicos, nos lleven al estudio de todas estas pasiones humanas, a esta sublimación de las emociones, es decir, la transformación de lo que yo siento a lo que yo puedo leer y a lo que los demás pueden leer. Y ese es para mí el gran valor de la literatura clásica respecto de la época actual, que nos invita a ser lectores activos, investigadores, y que además ni siquiera hay que andar buscando por ahí los libros. Los libros llegan solitos a tus manos. Los libros tienen un radar, tienen un magnetismo que en el momento menos indicado aparecen en tu mano, aparecen en tu silla y te invitan a ser leídos, tanto como el libro que encontró Yuri Norosov, un filólogo ruso, en donde por accidente, un día estando peleando en la guerra, encuentra el libro, se encierra en su recámara y desde Rusia, hace ya un buen tiempo, desde Rusia descifra los códices mayas de México. O sea, una cosa te lleva a la otra, pero debes permitirte a ti mismo la oportunidad de analizar activamente los textos y de no ser simplemente un lector pasivo o un espectador pasivo, no solamente de la literatura impresa en los libros, sino de la literatura que con esta tecnología moderna podemos apreciar también en otro tipo de idiomas, o sea, transpuestos o traducidos a otros idiomas en pantalla, en imágenes o a cuadro. Muchas gracias. Al contrario, licenciado David, un gusto haber escuchado estas analogías que sin duda alguna, pues el día de hoy dan un mensaje muy interesante a nuestros alumnos. Y hablando justamente de nuestros alumnos, enviamos un caluroso saludo a cada uno de ellos, decirles que ya se les extraña en la escuela y además, pues agradecer porque nos están haciendo llegar cada una de sus preguntas y a través de estas pláticas que estamos teniendo con ustedes, pues por aquí tenemos ya una lista interminable de preguntas, de comentarios que ellos han estado realizando y es un gusto el ver este interés por parte de nuestros alumnos en este aprendizaje que es tan significativo. Hay una pregunta por aquí dirigida a la maestra Julieta. Maestra Julieta, la pregunta que hacen nuestros alumnos es la siguiente.
¿Desde qué perspectiva se puede afirmar que la lectura de los clásicos permite una experiencia insustituible de la literatura ante los fenómenos de cultura de masas en la producción editorial comercial? Bueno, pues retomando un poquito lo que el licenciado David Huerta estaba mencionando sobre esa lectura de clásicos desde la literatura antigua hasta los clásicos más modernos, me parece que la lectura de los clásicos nos permite retornar hacia nuestros orígenes. Y concuerdo mucho con lo que menciona el licenciado de que a veces los programas actuales, las series de televisión, las películas basadas en libros, incluso libros actuales, están regresando hacia los orígenes, ¿no? Tenemos prueba de ello, por ejemplo, en el conversatorio anterior mencionaban el reescribir, el que a veces se reescribe una historia que fue contada hace mucho tiempo, se reescribe y se vuelve actual. Y es esto mismo, o sea, como decía el licenciado, si vemos a Chespirito, que se remonta a la era shakespeariana, y que retoma esa literatura y la trae a una actualidad a lo mejor un poquito cómica, un poquito haciendo una parodia, pero eso nos llega a interesar a las generaciones actuales. Me parece que la lectura de los clásicos nos permite entender el mundo desde dentro, no solo lo que vemos por fuera. Nos permite adentrarnos, como ya había mencionado, un poquito a nuestros orígenes. Y actualmente tenemos esta producción masiva, no nada más de literatura, no nada más de ideas, también tenemos esta producción masiva de bienes, servicios, pero todo esto nos está volviendo una sociedad un poco o no reflexiva. Entonces, me parece que cuando retornamos a nuestros orígenes, entonces podemos ver el mundo desde otra perspectiva, ¿sí? Porque cuando hay una producción en masa, generalmente nos lleva solamente a ver lo que hay por encima, como la punta de un iceberg. Digo yo, es como una fotografía de esas cámaras tan modernas que enfocan solamente a los guapos y los que estamos menos guapos nos dejan un poquito como fuera de foco, ¿no? Entonces los clásicos nos llevan nos ayudan a retornar y a retomar un poco como el sentido de la vida, de las cosas que el mundo nos ofrece. Pues yo soy fanática de la literatura actual, la verdad, me encanta la literatura, podríamos decir un poquito de entretenimiento, pero la literatura de ficción. De hecho, mis alumnos me conocen y algunos ya han de estar pensando, ¿no? Que soy una Potter fan, ¿no? Pero además de eso, me gusta mucho la literatura actual, pero también me gusta la literatura antigua. Y yo he visto en la literatura actual, literatura moderna que a veces leo, que efectivamente, como lo menciona el licenciado Huerta, está como que toma ciertas características de la literatura clásica. Por ejemplo, un ejemplo de ello es toda la literatura de Rick Riordan, y bueno, algunos han de recordar esta literatura actual, e incluso en películas, con la historia de Percy Jackson y el ladrón del rayo, los héroes del Olimpo, etc. Aquí, aunque es una literatura juvenil para las nuevas generaciones, aún con eso, el autor está como llevando a estas generaciones a que retomen esa literatura clásica antigua. Y bueno, muchas veces lo que vemos en esta literatura actual nos llega a
a intrigar tanto que nos anima a investigar, a leer un poco más de lo antiguo para conocer el por qué en la actualidad, por ejemplo, tenemos ciertos personajes que pertenecían a una cultura muy antigua. Lo vemos en las mitologías, por ejemplo, mitologías nórdicas, la mitología nórdica, la mitología griega, que actualmente, pues, esta producción en masa, podríamos decir, retoman ciertos elementos de esas mitologías y lo vemos en producciones fílmicas donde se retoman a estos dioses antiguos, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, es La Mujer Maravilla, por ejemplo, que se retoma de un clásico antiguo de la cultura antigua de las Amazonas, o el dios del trueno, Thor, por ejemplo, de la cultura nórdica, y muchos otros ejemplos. Y aunque la literatura actual nos da un poquito como más entretenimiento y nos estamos enfocando como a una ficción un poquito como muy light, de todas maneras hay ciertas obras que nos llevan a la reflexión y al retornar a esa literatura antigua en la cual se han basado, ¿no? Pues me parece que por este momento es todo. Muchísimas gracias por su aportación, maestra. Sin duda alguna, pues nos ha compartido una experiencia de ser usted una aficionada justamente a esta literatura moderna. Y hablando de tiempos modernos, también me gustaría, maestra, que nos comparta para nuestros estudiantes un mensaje. ¿Por qué les recomendaría a usted la lectura de libros clásicos? Pues como ya lo dije hace un momento, me parece que muchas veces no entendemos el mundo. Yo creo que la literatura es el espejo de la realidad. Entonces, muchas veces juzgamos como ciertas acciones o ciertas acciones que ciertas culturas han tenido. Tuve una experiencia así brevemente hace algunos años y una persona con la cual yo compartía trabajábamos juntos. Él era de nacionalidad americana. Me decía, es que los mexicanos fueron muy sanguinarios, pero no refiriéndose a los mexicanos actuales, sino a las tribus antiguas mexicanas, ¿no? Entonces decía, es que hacían sacrificios humanos, ofrecían a las doncellas, a los dioses y no sé qué, o sea, me mostraba un poquito de escepticismo ante eso. Y bueno, yo pensaba un poquito que no es tanto, que cuando no conocemos el contexto, cuando no conocemos esa historia, entonces hacemos juicios sin ninguna base. Entonces la literatura antigua o la literatura clásica nos puede llevar a conocer muchas cosas que tal vez de otra manera no las lleguemos a conocer. Como dije al inicio de esta intervención, la literatura para mí es el espejo de nuestra realidad. Moisés Sáenz, el precursor de la escuela secundaria en México, él hablaba del idioma. Yo pues mi especialidad es en el idioma, y decía que el idioma es un símbolo abstracto, que hablamos de lo que vivimos, hablamos porque vivimos y de lo que vivimos, o sea, de nuestra experiencia. Y me parece que la literatura hace eso. En cada época, en cada cultura, en cada siglo, la literatura ha ido mostrando el cómo es que esa sociedad ve el mundo. Actualmente podemos ver que mucha de la literatura, si no recuerdo, del 2000 en adelante, que hablábamos de un fin del mundo, mucha de la literatura se enfocó en ese fin del mundo, ¿no? Y luego bueno, eso fue antes del 2000. Luego, después del 2000, hubo
hubo otras producciones literarias ya más apocalípticas. Igual dijeron, bueno, no se acaba el mundo, pero se va a transformar, y entonces empezaron a surgir obras literarias mostrando como esta visión, cómo es que veíamos el mundo en este momento. Y concuerdo mucho en que, bueno, cada quien cuenta la historia de acuerdo, como decimos, a como le fue en la feria, ¿no? Y entonces, si yo no conozco la cultura antigua, si yo no conozco los clásicos, si no me adentro un poquito en el contexto del por qué, entonces puedo tener o puedo crear juicios no fundamentados. Y la lectura de los clásicos nos permite conocer nuestro mundo actual, pero también nos permite conocer nuestras raíces. Muchas gracias, maestra. Qué interesante mensaje nos ha compartido. Sin duda alguna, estamos muy sorprendidos con el impacto que ha tenido este espacio, un espacio que ha sido valorado por cada uno de nuestros estudiantes, un espacio en el que cada vez vemos más seguidores, un espacio que ha trascendido incluso fronteras y que hemos tenido la oportunidad de ver a través de este medio cómo nuestros exalumnos que se encuentran actualmente en el extranjero forman parte de este espacio y junto con ustedes pues estamos aprendiendo en esta tarde. Profesor Alejandro, no sé si nos escuche. Por aquí tengo otra pregunta que va dirigida para usted. No sé si nos escuche, maestro. Sí, yo los escucho perfectamente bien, no sé ustedes a mí. Ya lo escuchamos muy bien, maestro. La pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido solo a través del conocimiento de la tradición son posibles los actos de divergencia y ruptura en la misma medida en que la conversación y la transmisión se hace consciente y significativa? ¿Queda clara la pregunta o se la vuelvo a repetir? No, es clara, maestra. Maestro, es muy clara la pregunta. Bueno, yo en principio diría que cuando hablamos de los clásicos, es necesario que digamos que cada época forma sus clásicos, es decir, no solo son referentes del pasado, sino que cada experiencia histórica presente de la humanidad encuentra una referencia significativa en la construcción literaria. Ahora bien, para que se dé esta gestación de un clásico, digamos un clásico de nuestro tiempo, un clásico moderno, es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, el fondo de la tradición que se encuentra ahí, de la tradición literaria, de la tradición histórica en general. Como todos sabemos que somos, pues de alguna manera, efectos de la cultura ilustrada y que la ilustración, pues una de sus características, ¿verdad?, era el demérito de la tradición. Tendemos a considerar que la cultura moderna, a la cual, bueno, ya posmoderna, a la cual nosotros pertenecemos, supuestamente en cierta cronología que es discutible, entonces no precisa de la tradición. Pero, por ejemplo, yo voy a pensar en clásicos para mí, para mi época, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, para mí Borges, Cortázar, y voy a hablar de autores en lengua española, y Cortázar son dos clásicos de mi tiempo, aun cuando bueno, yo recién nacía, cuando ellos ya estaban muriendo, o sea, es como una cronología que yo ahí amplío. Yo no los podría entender sin el diálogo que ellos sostienen con la tradición. Justamente, por ejemplo, yo varias veces he hecho la observación de que Borges logró crear una literatura tan prolífica, pero además tan espléndida, ante todo porque era un gran lector de la tradición y de hecho su obra, como sabemos, en muchos sentidos parecería un comentario, pero absolutamente creativo de las obras clásicas, ¿no? Y Borges, además, que no tenía así como un talante de distinguir entre, por ejemplo, esto es filosofía, esto es literatura, ¿no? Sino que era, digamos, más amplio en su idea del texto en general. Ahora bien, retomando esta cuestión que decía que, bueno, nosotros pertenecemos a una cultura moderna, una cultura posmoderna que se refiere, pues igual podemos retomar aquella definición de Octavio Paz cuando hablaba en este texto de Los hijos del Limo, de que bueno, la cultura moderna es la cultura de la tradición y de la ruptura. Pero igualmente podríamos decir toda divergencia,
toda ruptura a nivel cultural en general, pero literario en particular, siempre tiene que partir de una previa apropiación de la tradición, y aquí hay un fondo todavía más relevante. Y aquí, bueno, voy a hacer un poquito de mi profesión, que es la filosofía, y voy a hacer una cuestión de antropología filosófica. Digamos, la tradición no solo es una cosa que está ahí hablándonos desde el pasado y que nosotros heredamos, a lo mejor podemos deponer en alguna medida la fuerza de su presencia en nuestra vida. Sin embargo, en realidad, cuando nosotros observamos bien nuestro mundo y las posibilidades de nuestra experiencia, nos damos cuenta que cuando llegamos al mundo, cuando llegamos al ser, no llegamos a un mundo como nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? No llegamos a un mundo que fuera obra de nuestro deseo. Llegamos a un mundo que ya está codificado, que ya está determinado, que ya nos ofrece ciertas posibilidades, nos restringe otras. Pero, por ejemplo, una muy significativa es que, por ejemplo, cuando nosotros nacimos, nadie de nosotros dijo así como, bueno, y yo quisiera que mi lengua materna, fuese la lengua griega para poder ya leer a Homero y a Hesiodo y a los... No, no, la tradición ya nos determina un lenguaje. Por lo tanto, no podemos escapar a ella, y además creo yo que no sería deseable escapar a ella. Pero lo que sí podemos hacer es apropiárnosla de una manera creativa. Entonces, puntualmente a esta pregunta, que tiene dos sentidos, por una parte, los actos de divergencia solo son posibles en la medida en que los hacemos en el hilo de la tradición, tan sencillo como lo que los tenemos que hacer en una lengua en la cual nos encontramos. Y por otro lado, los actos de preservación que siempre nos van a tener el referente de los clásicos, pues justamente implican que tengamos la apropiación más adecuada de todas las manifestaciones lingüísticas en que se ha dado la experiencia literaria, porque si al final de cuentas también nosotros pensamos cuál es el quid y meollo de la literatura, pues es el lenguaje, ¿no? Es el fundamento de nuestra experiencia histórica. Ya sabemos que no hay experiencia histórica sin el lenguaje, y la ventana fundamental para poder apropiarnos de una manera inteligente, reflexiva y creativa del lenguaje es, por supuesto, la literatura, donde yo, por ejemplo, a veces sí lanzo alguna actitud, voy a decir escéptica, sobre cierto influjo de una cultura de masas que exacerba, digamos, el acercamiento demasiado inmediatista a la literatura con textos muy comerciales, porque yo creo que ahí sí llega a darse el peligro de que se bloquee el sentido hacia los clásicos, pero insisto, clásicos entendidos como incluso autores fundamentales de nuestra, o sea, aquella literatura que nos da la perspectiva de nuestra experiencia hacia el mundo a partir de la tradición y del lenguaje. Sería esa mi observación, maestro. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Me gustaría que nos compartiera y sobre todo que nos hiciera llegar este mensaje a nuestros alumnos y padres de familia que en estos días pues, han estado muy atentos justamente de nuestras transmisiones y que nos han acompañado en cada uno de nuestros eventos. Maestro, a manera de anécdota, me gustaría que nos comparta cuál ha sido su libro preferido en cuestión de la literatura clásica. Bueno, maestro, con mucha honestidad me resultaría muy difícil hablar de un solo libro, pero, digamos, por mor de la necesidad, a mí siempre me causó mucha emoción el libro de la Ilíada, incluso simplemente el objeto libro como tal, por esta cuestión de los dioses, de los héroes, la idea de que allá aparece la fundación histórica de una cultura, y además porque parte de mi carrera también pues iba asociada un poco con el aprendizaje de la lengua griega, ¿verdad? Y pues es la base de la griega, Homero. Entonces, bueno, insisto, no podría escoger un solo libro, pero tal vez me resultaría el más icónico o emblemático en una cuestión incluso hasta como de apreciación estética del objeto y de invitación a toda una cultura, sin que yo haya sido filólogo, porque no soy filólogo, por supuesto, pero sí como una ventana para poder por lo menos probarla tantito, que creo yo que es en lo que a veces uno termina reducido, porque el tiempo y la vida no nos dejan hacer tantas cosas. Muchísimas gracias, maestro, por esta excelente aportación. Me gustaría regresar nuevamente con el licenciado Huerta. Licenciado, tengo una pregunta más para usted.
¿considera usted que podemos hoy en día prescindir de la tradición para la creación sustantiva? No es algo que se pueda contestar con un sí o con un no. Ajá. Depende desde mi perspectiva, de una serie de factores. No, porque indiscutiblemente vamos a retornar a los clásicos. Sí, porque podemos comenzar el estudio de este mundo, de nuestras emociones y de nuestra propia persona, quizás sin una guía, quizás sin un libro, quizás sin exponernos a las letras de algún autor trascendental o histórico. Presiento yo que la tradición nos obliga siempre a transitar por un camino que, aunque parece no estar estrictamente conformado con el paso 1, el paso 2 y el paso 3, sí nos lleva y sí nos conduce por lo menos al grueso de las personas que se permiten exponerse a esta cuestión mística o de filosofía o de teología o de descubrimiento interno y después del mundo. Algo así como cuando los adolescentes comienzan a escuchar rock. No sé por qué, pero todo el mundo empieza como con los Beatles. En algún momento de su vida llegan a los Beatles. Y después a los Rolling, y después a los Doors, y después a los Creedence, y después a Aerosmith, y después... Y lo mismo sucede con la literatura. Empiezas con la revista de chistes o con los libros estos de autoayuda o de autoconocimiento, y una cosa te lleva a otra, y finalmente, indiscutiblemente, llegarás a uno de los clásicos, y allí te vas a enamorar. ¿Podemos entonces prescindir de la tradición? Depende, ¿no? Pero el camino se encuentra, y el camino está ahí. Y alguno de mis grandes maestros de mi formación universitaria me dijo, mira, David, no quisiera citarlo porque utilizaba un lenguaje más que florido, pero me dijo, mira, ¿para qué estudias al autor actual que ahora explica lo que es esta temática? O sea, está bien, léelo, dale la oportunidad, pero búscate las referencias o la bibliografía de ese autor. ¿En quién se basó? Revisas la bibliografía y te manda, te canaliza con el clásico. O sea, el autor quizá contemporáneo podría abrirte la puerta, pero el camino está más allá. El camino está más allá y cada quien lo descubre con sus propias herramientas, con su propio ritmo de trabajo, con su propio tiempo. Habrá quienes lo hagan muy rápido, habrá quienes su inteligencia se los permita en un tiempo récord. Hay otros a los que nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo y mucho tiempo, pero el objetivo, el final, siempre nos está esperando ahí. El clásico está 2 pasos adentro de la puerta y para mí no es necesario apegarme a esta cuestión de la tradición para encontrar a los clásicos. La invitación es que se dejen llevar, que empiecen con el libro que quieran, desde el ángulo que sea, porque finalmente e indiscutiblemente e inexorablemente se encontrarán y toparán en la pared del clásico. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Maestra Marta, por aquí nuestros alumnos también están interesados en saber algunos de los escritores clásicos que usted nos pudiera recomendar. Profesora Marta. Escritores clásicos. Ay, es que, pues, ¿cuál empezaría? Hay unos
clásicos muy recomendables para jóvenes por el grosor de la obra, por que no lo vean tan grande y digan, ay, pues cuándo lo voy a terminar de leer, ¿verdad? Por ejemplo, está Aura de Carlos Fuentes, que en algún momento fue prohibida, no sé por qué, no tiene nada de malo la obra, pero fue prohibida justo para muchachos de prepa. Entonces, es un libro que se puede leer muy ligerito, es muy sencillo de leer y es recomendable, y pues ahí Carlos Fuentes con Aura. Hay también un escritor mexicano, Mariano Azuela, que hizo un libro que se llama Los de Abajo. También es muy fácil de leer, muy fácil de leer, y también recomendable para chicos de la prepa. Hay otro autor, otro escritor, también mexicano, que se llama José Emilio Pacheco, que bueno, ya falleció el señor, el escritor, pero también hay ese libro de Batallas en el Desierto, que también es muy bueno y también es muy recomendable, o se recomienda para los jóvenes por la lectura, que quizás puedan digerirla más, porque ahorita que mencionaba o que platicaba el maestro Alejandro de Borges, es muy complicado para un chico, bueno, yo digo que es complicado para ellos leerlo, igual para el profe pues no es complicado por la experiencia que ya tiene y por el maestro que pues le digo por la experiencia y quizás porque le agrada ese tipo de lecturas, pero sí es poquito complicada. También la Ilíada se les complica, la Ilíada también quizás por la lectura y que quizás tengan ahí que tener un diccionario para poder encontrar algunas palabras que no conozcan por los tecnicismos que a veces pueden tener estas obras, pero sí hay otros libros, El Principito, que justo hace poquito un chico de la prepa me dijo, maestra, yo ni siquiera sabía que existía el libro, y de hecho se lo presté, le dije, si quieres se lo presto para que lo lea y pueda entender El Principito. Entonces, hay muchos libros, está por ejemplo el diario de Ana Frank, que también es recomendable para los jóvenes, hablando de los clásicos y que quizás algunos ya lo han leído. Pero sí, estos que le acabo de mencionar, maestro Santoyo, y que son recomendables, y ya buscando, bueno, Las Mil y Una Noche, que también a lo mejor les parece interesante, que leer el viaje al centro de la Tierra también es como muy recomendable para ellos, a lo mejor por la ficción, como decía la maestra Julieta, que quizás les llame la atención y que aquí estamos hablando de los clásicos, pero eso no quiere decir que los escritores modernos sean malos, no, eso no pretendemos que crean eso. Aquí el chiste para un joven es que lea tanto lectura de los clásicos por tradición, hablando de tradición, o porque, como dice el licenciado Huerta, porque llegan ahí sin que los busquen y es muy bueno que los lean, porque quizás una muy buena recomendación trae ese libro, por algo llegó a sus manos. En este caso hay también, bueno, yo creo que los chicos ahorita ya no conocen las historietas, pero hay historietas que eran clásicos, como Mimín Pingüín, que yo le llamaba Mimín Pingüín, que ahorita dicen que es Pingüín, pero yo decía Pingüín. Entonces, son como que a lo mejor esas revistas que también no sería nada malo sacarlas y darles una leída de hablar o de conocer una forma de vida que, como dijo bien la maestra Julieta, bueno, a lo mejor nos remontan a esas partes o esos lugares o esas situaciones o esas tradiciones que hay en otro lugar y que no conocemos y que es bueno conocer, y de nuestro propio país. Pero sí, también bueno, hay libros de García Márquez también muy recomendables. 100 años de soledad no es complicado, sin embargo, pues no sé si a algunos no les guste, pero es un muy buen libro. Pero así tendría otros, por ejemplo, Hojarasca, que también es muy chiquito y que también es digerible. O como dijo el profe, el maestro Alejandro, los de Cortázar, Rayuela, que también es muy digerible. Sí, entonces hay muchísimos, maestros. No acabaría de mencionarles cuántas recomendaciones hay para los jóvenes, pero hay muy buenas recomendaciones. Bueno, yo ahorita les mencioné, por mencionar algunas cosas. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Sin lugar a duda, nuestros alumnos seguramente tendrán esta tarea de seguir enriqueciendo esta cultura, esta tradición que no debemos perder. Dentro de todas nuestras tradiciones de tipo cultural, también es importante que rescatemos esta tradición que no debe desaparecer en ningún momento. Estimados alumnos, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer primero que nada a nuestros participantes de este conversatorio, a la licenciada Marta,
al licenciado David Huerta, al profesor Alejandro y a la maestra Julieta. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Gracias por brindarnos este conocimiento tan significativo para nuestros alumnos y que hoy les han dejado justamente una tarea muy importante, la de seguir aprendiendo y la de tener esta espinita tan importante de seguir fortaleciendo algo que para nosotros hoy se convierte tan necesario, puesto que la lectura nos abre muchísimos mundos. Y yo creo que hoy todos necesitamos de conocer justamente estos mundos. Muchísimas gracias, maestros, por habernos acompañado. Estimados alumnos, padres de familia, muchísimas gracias por estar presentes en esta tarde-noche. Gracias por estar también aprendiendo junto con nosotros en estos espacios de aprendizaje que junto con nuestros compañeros docentes hemos creado para nuestros alumnos. Gracias por su visita. Maestro Fernando Miguel, no sé si tenga alguna aportación final antes de cerrar nuestro conversatorio. Adelante, maestro. El poder comunicarme con todos ustedes. En primer lugar, agradecerle a los panelistas de este conversatorio, al licenciado David Huerta, a la maestra Julieta Tobar, a la maestra Marta Uribe, al maestro doctor Alejandro Mendoza. A usted, maestro Mario Santoyo, también agradecerle y obviamente a las personas que están también en el soporte técnico, vamos a decirlo así, a la maestra Rocío, al maestro José Antonio, porque nos han hecho posible este segundo conversatorio. Es muy importante y este interés que se ha despertado en los alumnos, en los jóvenes, que nos está llevando el mensaje de invitar a leer todo, que como señalaba el licenciado David Huerta, nos va a llevar finalmente, leamos lo que leamos, como decía la maestra Marta, y soy de la generación que aprendimos a leer en los cómics. Nos va a llevar a los clásicos necesariamente. Y por otra parte, yo les sugeriría a todos nuestros alumnos que se han interesado en la lectura que vean por qué se interesaron en leer y que sigan con ese interés en la lectura. A los demás los invito a que lean por divertirse, porque es agradable leer, pero hay que pasar al razonamiento. Y también yo quisiera señalar, nuestra escuela se está distinguiendo por muchas actividades que tienen que ver precisamente con una mejor preparación, una mejor formación de nuestros alumnos. Una muestra de ello es este regodeo de las letras, que les invitamos a todos a estar participando. Y al mismo tiempo, señores padres de familia que nos escuchan, a ustedes jóvenes alumnos, que lo difundan para que más jóvenes de nuestra comunidad y de las comunidades aledañas a Zacapu vean que nuestra escuela se interesa en la formación de ellos, que somos una gran escuela que está realizando cosas muy importantes como es esta práctica docente de este regodeo de las letras, y que les nazca a ellos el interés por venir a formar parte. Nuestra escuela está con los brazos abiertos para recibirlos y que podamos construir una mejor sociedad. Muchas gracias, mi felicitación a todos los participantes, mi felicitación también a todos aquellos de nuestros alumnos y de nuestros exalumnos que en diferentes partes, ahora sí podemos decir del mundo, nos están viendo y están siguiendo con interés lo que hace la Prefeco Lázaro Cárdenas. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Estimados alumnos, pues hemos llegado a la parte final. Me despido de ustedes, invitándolos a seguir formando parte de cada una de las actividades que se han preparado para seguir de fiesta, porque recuerden que estamos de fiesta
en esta cuarta edición del Regodeo de las Letras. Vamos a seguir dando vida a estos textos porque serán, sin duda alguna, textos inolvidables a los que nosotros seguiremos recordando. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.